Bueno, muy buenos días a todos. Un gran agradecimiento a Colcapital, por supuesto, a su consejo directivo, a su presidente Edgar Enrique Sandoval, a su directora Paula Delgadillo, que ha sido una gran aliada para nosotros, pero sobre todo en el trabajo permanente con los fondos. Para este gremio les quiero decir, es realmente muy valioso contar con estos espacios. Para Camacol es un privilegio compartir en un espacio tan interesante y discutir de la mano de expertos como los que nos acompañan hoy en el panel, la visión, las perspectivas y los riesgos de la actividad inmobiliaria y de la construcción de edificaciones en Colombia. Nosotros vamos a tener un panel maravilloso con 4 expertos, como ya lo mencioné, los voy a presentar más adelante, pero para enmarcar el panel quisiera hacer algunas reflexiones antes de presentar la metodología del panel, tomarme este minuto de introducción para dejar 4 elementos de facto que nos pueden servir para poner un terreno de discusión de lo que podríamos destacar del sector este año, dado que tenemos un panel que está enfocado en eso, en mirar qué tanto tuvimos impacto desde el efecto de la COVID-19 en el sector de bienes raíces y de su perspectiva futura, con con muchas ideas que se han dado y que se oyen permanentemente y que definitivamente es muy valioso contar con expertos para que realmente nos ayuden a entender en cuál es el terreno en el que nos estamos moviendo. Yo voy a hacer, como les digo, poner sobre la mesa 4 elementos para arrancar la discusión. Lo primero es que el sector, la construcción de edificaciones, particularmente en materia comercial, desde la gestión comercial, ha superado todas las expectativas. Esta mañana tuvimos la oportunidad de presentarle al país las cifras de coordenada urbana del primer trimestre y se registraron en este primer trimestre 55,000 unidades de vivienda nueva vendidas. Eso es una cifra récord, el mejor primer trimestre que hemos tenido en los últimos años, a pesar de la coyuntura en la que estamos. Eso es confianza de los hogares, un poco para entender el mercado, pero también una cosa que es muy importante, 43,000 unidades lanzadas. Eso es una respuesta también desde el sector productivo. Eso es un 9% más que el primer trimestre del 2020. Y por primera vez, uniendo vivienda con destinos no residenciales, llegamos a en el mercado. Teniendo vivienda llegamos a 40 billones de pesos de inversión en solo vivienda. Si unimos los destinos no residenciales, podemos decir que llegamos a 85 billones de pesos de inversión. Esto hace que sin duda este sea un sector de la economía que podemos decir que es el que más canaliza inversión. El segundo elemento para destacar que quiero compartir con ustedes, con todos los asistentes de este maravilloso congreso, es que tenemos actualmente más de 4,000 proyectos en todo el país. Eso es muy valioso, porque además son 4,000 proyectos que están en todos los segmentos, en todos los destinos, no estoy hablando solo de vivienda, en todas las regiones. Colombia es un país de regiones, que por eso se vuelve tan atractivo para la inversión. No tenemos concentrado el mercado en 5 o en 6 ciudades, es de todas las regiones, en todos los tamaños estos proyectos además, y en distintas etapas de ejecución. Y eso es infinitamente valioso porque esto abre oportunidades. Esto es abrir oportunidades de inversión para todos los perfiles, para el que quiere gran inversión, menos inversión, también midiendo los riesgos. Esto permite diversificar el portafolio de las inversiones inmobiliarias de cualquier actor del mercado, mirando también las cantidades y esas opciones de inversión que se puedan dar. El tercer elemento que quiero compartir con ustedes es que el sector está claramente demandando fuentes de financiación. No estoy diciendo, y de ninguna manera lo diríamos, que no haya habido una muy buena relación y gestión y coordinación con nuestro sector financiero, por supuesto que se ha dado con la deuda bancaria convencional. Esto funciona muy bien, pero lo que pasa es que nos toca estar a nivel del mundo y eso es lo que está pasando en Colombia con nuestra actividad. Entonces, sí se requiere ir mirando, ir conociendo, y no solo ir, que ya arrancaron, de hecho, pues ustedes, precisamente por eso estamos acá. Ya arrancamos a mirar cuáles son esas otras fuentes de financiación que puede tener este sector.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo posible? Eso es muy importante también, estudiarlo, trabajarlo de la mano con ustedes. Cómo, partiendo desde la compra del suelo, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, la operación, incluso pensar cómo es la posibilidad a futuro de titularizar estos activos. En fin, acá lo que hay son oportunidades de cara a eso que se está buscando o de lo que está demandando el sector. Y terminaría esta corta introducción diciendo que nuestro mercado es un mercado en desarrollo y se nos ha insistido permanentemente, el mercado inmobiliario en Colombia es un mercado pequeño, puede ser sí, pero eso lo que nos da es oportunidades enormes, enormes, la demanda, y no estoy hablando solo de vivienda, la demanda de vivienda va a seguir creciendo, nosotros tenemos una creación de hogares que demandan vivienda, creación de hogares de 393.000 hogares se crean al año en Colombia, hay una demanda enorme, que la tenemos que volver demanda efectiva, por supuesto eso es tarea nuestra, como gremio, pero también es un mercado en desarrollo en los otros destinos. Ustedes saben que desde el punto de vista comercial, por ejemplo, todo el tema de centros comerciales, y si nos miramos a nivel de la región, somos un mercado que tiene unas posibilidades de crecimiento enormes, la nueva manera de trabajar y de aproximarnos a nuestros entornos laborales. En fin, es un mercado en crecimiento. Dijéramos que es un mercado que está también en fase de aprendizajes, en fase de perfeccionamiento, por eso es importante este trabajo conjunto para que todos tengamos el mismo lenguaje y todo esto que estoy planteando es para verlo como una oportunidad. Todos los actores encaminados a aprovechar esas oportunidades de crecimiento. Dicho esto, como a manera de introducción, vamos a dar paso entonces a nuestro panel. Es un panel, como les decía a todos ustedes, conformado por expertos. Yo tengo el honor y agradezco enormemente nuevamente a Paula y a Colcapital esta invitación, permitirme moderar. Voy a ser muy juiciosa en la moderación, eso quiere decir, voy a dejar que hablen los expertos. Entonces, saludo a nuestros panelistas, asumo que ya los presentaron, a Sebastián Luque, de CCLA, a Juan Carlos Moreno. Entiendo que vamos a tener a Daniel, a cambio de Juan Carlos, de Gemstone, a Juan Velasco, socio de Nexus, y a Jairo Alberto Corrales de PEI. Son 4 expertos, la metodología que vamos a seguir entonces, en estos 45 minutos es a plantear una pregunta, voy a dar el orden de las respuestas y un poco también enfocarnos en los segmentos, como para que nos quede un panorama general en todos los segmentos. No vamos a hablar, por supuesto, solo de vivienda. Y una vez yo haga la pregunta y dé el nombre, el orden de la intervención, nuestros panelistas van a tener 3.5 minutos, 3 minutos, pongámoslo ahí, para poder hacer las 3 preguntas que tengo planeadas para plantearles a ustedes, para que nuestro público quede absolutamente con el panorama completo de lo que implicó esta coyuntura y de las grandes oportunidades que tienen en Colombia para invertir en un sector, como lo dije, es un sector en crecimiento. Voy a arrancar entonces con las preguntas, espero no, creo que ya hice toda la presentación. Entonces, la primera pregunta que quisiera plantearles a nuestros panelistas, a quienes nuevamente saludo de manera muy cordial. ¿Cuál consideran cada uno de ustedes que ha sido el impacto de la pandemia en el sector inmobiliario? Le voy a dar la palabra a Fuad Velasco. Con Fuad quisiera que tratáramos esta pregunta hablando del segmento de logística y residencias estudiantiles, que sería como el primer segmento sobre el que quisiera que nos contara Fuad. El impacto de la pandemia en el sector en estos segmentos, en este segmento particularmente. Adelante, Fuad, y muy bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días a todos los asistentes al Congreso. Bueno, entro en materia. Realmente el impacto en los 2 tipos de asset class que voy a hablar ha sido bien distinto en la pandemia. Voy a contar lo que ha sido el impacto en Colombia y también la perspectiva que veo pues muy rápidamente en los 2. En lo que es logística, bodegas o centros de distribución, el impacto ha sido mucho menor. Yo creo que ha sido el sector defensivo en esta crisis y las razones pues se vieron en detalle en un panel previo que hubo y tiene que ver con que nos encerramos todos, hubo menos comercio abierto, menos centros comerciales y más compras, digamos, de manera virtual, demandadas a que llegaran a las casas
lo que implica, pues, digamos, un uso mayor de la logística, particularmente, pues, de centros de distribución y de bodegas, pues, de última milla. Por eso es el menos afectado y que se está viendo digamos, con mucho potencial hacia adelante a raíz, pues, de lo que ha pasado. Sin embargo, ahora me quiero referir a lo que dicen algunas cifras, porque es distinto Estados Unidos a Colombia. En Estados Unidos esto, pues, venía creciendo fuerte por el aumento del e-commerce y se ha disparado bastante. En el 2020 se aumentaron 25 millones de metros cuadrados, un aumento de 19% frente a 2019. Digamos que hoy en día es el mercado inmobiliario más líquido por encima de bodegas, perdón, por encima de oficinas, es el de bodegas y centros de distribución. Pero, ¿qué veo yo de distinto en Colombia? Cuando uno mira las cifras, en Bogotá, digamos, la vacancia subió un poco, aumentó 0.5% frente al año anterior y si bien se redujo frente a la pandemia, pues sigue habiendo un aumento de vacancia. En Cali pasó lo mismo, aumentando 6.9% de cuarto trimestre a cuarto trimestre. Medellín aumentó un 9.2% y Barranquilla un 15% año a año. ¿Por qué creo yo que eso pasa? Porque uno mira que el comercio electrónico en Colombia, según la Cámara de Comercio Electrónico Colombiana, subió un 25%. Entonces, veo que sucede porque aquí hoy todavía solo como el 6 o 7%, algo así, de las ventas de retail se hacen online. O sea, nos falta, como dicen todos los expertos de Grupo Éxito, de distintas fuentes, es trabajar en el tema logístico, en la cadena logística para que esto pueda funcionar mucho mejor. Pero sin duda fue un activo que tuvo menos impacto y que tiene unas perspectivas muy positivas hacia adelante. Residencias estudiantiles, un asset class, digamos, mucho más específico en el que nosotros tenemos presencia. Sin duda nos vimos golpeados aquí en Colombia y en el mundo, pues porque las universidades se cerraron. En el caso de Colombia, nosotros tenemos unas residencias en Cali, pues las universidades cerraron completamente. Teníamos gente viviendo de Europa, de otras partes del país y de otros países, y pues con universidades cerradas todo el mundo regresó pues a sus casas, y como ustedes saben, siguen bastante cerradas con esquemas de alternancia. Pero el futuro que vemos ahí es muy grande, y quiero referirme brevemente en lo que me queda de dos transacciones que sucedieron a lo largo del 2020. Blackstone compró a Goldman Sachs lo que se llama IQ Company, el negocio de residencias estudiantiles más grandes de UK, donde pagaron 6 billones de dólares, 6.000 millones de dólares por 28.000 camas. Básicamente pagaron $214.000 por cama o 780 millones de pesos por cama. Igualmente, Greystar compró en UK por 400 millones de dólares un negocio de 2.000 camas que pagó del orden de $200.000 por cama, o sea, 730 millones de pesos por cama. Esto lo que nos dice es que el potencial es muy grande. Si uno mira estudios como el de Fitch Ratings, de las proyecciones, y el de CBRE del 2020, de las proyecciones de student housing en el mundo, creen que va a ser muy fuerte el crecimiento en los siguientes 2 años, y la razón es porque cuando hay crisis económicas, más gente entra a estudiar. Seguramente hay más desempleo y más gente aprovecha para estudiar, lo que genera una demanda más alta de residencias estudiantiles. Entonces, un contraste: logística fue más defensivo, residencias estudiantiles estuvo y está golpeado porque están cerradas las universidades, pero apenas reabran universidades se espera un repunte muy fuerte y es un asset class con una proyección muy grande en el mundo, como lo demostró Blackstone, el líder de inversiones de real estate en el mundo. Con eso termino, Sandra. Perfecto, Fuad, muchas gracias. Además, el manejo del tiempo impecable. La misma pregunta, entonces, sigamos con Jairo Corrales de PEI. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia? Jairo, contigo centrémonos en el tema corporativo, en el tema de oficina, la institucionalidad, el tema de salud y educación, entre otros destinos institucionales. Adelante, Jairo. Muy buenos días, Sandra. Gracias a Colcapital por esta invitación. Sandra, sí, nosotros en el PEI tenemos un portafolio diversificado, y una de las principales categorías es la corporativa, la de las sedes de oficinas que tú mencionas. Ahí, como lo decía Fuad, pues claramente una vez se desató la pandemia, tuvimos unas restricciones de movilidad que llevaron a que los activos de todas las categorías pues tuvieran unas restricciones muy fuertes para poderse usar. En el caso de corporativos, para darte una idea de cómo se ha comportado en el tiempo la evolución del tráfico a estos activos, en los meses de abril y mayo prácticamente tuvimos tráfico de 0. Después empezamos paulatinamente a recibir a los usuarios finales, a nuestros usuarios finales en los activos, y al corte de febrero de este año, nosotros ya estamos con una utilización cercana al 20% de los activos corporativos.
Para darte una idea de tamaños, en Bogotá estamos hablando de cerca de 3 millones de metros cuadrados de oficinas AAA. Nosotros en el PEI tenemos cerca de 300.000, 280.000, o sea que somos una muestra interesante. ¿Qué hemos encontrado y que contrasta, como bien decía Fuad, con otros sectores? Porque los comportamientos han sido bien distintos. En el tema de oficinas, los contratos generalmente son de mediano y largo plazo. Entonces, todos nuestros arrendatarios han honrado sus compromisos, hemos mantenido las condiciones de los contratos sin ningún tipo de modificación y hemos seguido recibiendo el flujo que nos permite entregarle unos rendimientos a los inversionistas. Aunque ha habido una baja ocupación, se han mantenido los flujos estables. ¿Qué creemos que va a pasar este año, Sandra? Pues es claro que los temas de trabajo remoto están sobre la mesa de todas las corporaciones. El home office, el tema de trabajo remoto, que precisamente en estos días en el Senado se está tramitando un proyecto de ley para reglamentar el trabajo remoto, pues hace que las corporaciones estén pensando si los tamaños que tienen hoy de su sede lo requieren todo, pueden ser más eficientes y disminuir algunos espacios. ¿Qué hemos encontrado nosotros en estos meses? Hemos encontrado que se está dando el debate y que las corporaciones en su gran mayoría valoran las sedes corporativas y la valoran muchísimo porque al interior de las sedes corporativas pues se dan procesos tan importantes como la creatividad, el trabajo en el equipo, se logra guardar la confidencialidad, que todas esas variables son muy importantes al momento de una corporación. Entonces, si bien cuando se detonó la crisis, todos tuvimos el home office como pues una herramienta indispensable y que además nosotros pensamos que se va a quedar, pero se va a quedar no desplazando las sedes corporativas, sino complementándolas. Nosotros pensamos que va a haber un esquema mixto, un esquema híbrido, donde muchas de las personas van a seguir asistiendo a las oficinas, que van a tener que sufrir algunos ajustes en su layout para tener mayor distanciamiento, para generar más salas de reuniones, pero que también van a poder ciertos grupos o ciertas áreas de la compañía trabajar en forma remota. Nosotros en las encuestas que hemos hecho y los estudios que hemos seguido, lo que diría que destacan más los usuarios de las oficinas de trabajo remoto son no tener que invertir una cantidad importante de tiempo en desplazamientos. Entonces ahí vemos también una oportunidad, Sandra, y es que grandes corporaciones que hoy en día pueden tener una única exclusiva sede, pueden tener unos hubs, ¿cierto? Unas oficinas satélites en ubicaciones estratégicas de tal manera que puedan minimizar los desplazamientos de sus usuarios, de sus empleados. En el tema de salud, para nosotros ha sido obviamente un muy buen comportamiento el que hemos tenido. Nosotros incursionamos hace unos 3 años, tenemos 3 centros de salud en Cali y los 3 estuvieron pues funcionando perfectamente durante todo este tema de la pandemia. Nuestro arrendatario no tuvo ningún inconveniente, al contrario, desató o detonó otros proyectos para poder complementar otros centros médicos. Ahí hemos visto una estrategia de los grandes operadores de salud de no necesariamente concentrar toda su inversión en grandes hospitales, sino más bien tener unos centros de salud que se acerquen al usuario final, a los afiliados. Entonces, te diría que, como lo mencionaba Fuad, pues en esta crisis hemos tenido comportamientos muy distintos en cada una de las categorías. Pero como tú lo mencionabas, Sandra, nosotros somos muy optimistas. Nosotros creemos que aún en un tema como el de oficinas corporativas, donde ha habido tanto ruido y a nivel internacional uno mira las cifras, que en Manhattan se devolvieron no sé cuántos metros cuadrados, pero también ya nos están empezando a llegar todas las noticias de los mensajes de todos los presidentes de compañías o CEOs que han dado instrucciones a su equipo para que vuelvan a partir del segundo semestre del año. Entonces nosotros pensamos en conclusión que en el tema corporativo lo que va a imperar es un sistema híbrido, donde muy seguramente las personas van a ir 4 días de la semana a la oficina y van a hacer un día de trabajo remoto desde sus casas. Perfecto, Jairo. Muchas gracias y muy valiosas reflexiones para ir rompiendo paradigmas que se nos han ido dando. Vamos a continuar entonces con Ricardo Bobada. Ricardo, ahora sí te saludo apropiadamente porque no lo hice al inicio y me excuso. Ricardo Bobada de Yellowstone, para hablar, Ricardo, esta misma pregunta, el impacto de la pandemia en el sector, específicamente en los segmentos de comercio y de usos mixtos. Adelante, Ricardo, y bienvenido. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a Colcapital por la invitación. En el tema de comercio y uso mixto, pues estamos viendo varias tendencias interesantes. Si bien es verdad, como yo creo que para nadie aquí es noticia, el comercio físico fue uno de los segmentos más impactados durante la pandemia, pero pues lo que hemos visto es que en los meses recientes
el tráfico a nuestros centros comerciales, aunque sea en Fontanar, Arcadia, que son nuestros ejemplos, ha incrementado casi y se ha recuperado casi a niveles prepandémicos inclusive, indicando pues que el comercio físico no va a desaparecer pronto, aunque sea en el caso colombiano, que es muy particular porque el caso colombiano, ir al centro comercial es un tema más de experiencia adicional que solamente ir a comprar cualquier cosa que se necesite en el hogar. Para esto consideramos que hay dos claves del éxito muy importantes para mantener la tendencia a largo plazo y garantizar el éxito de estos activos. Una de las claves es que los centros comerciales cuenten con una estrategia integrada al momento de diseñar la mezcla comercial, por oposición a centros comerciales como de varios dueños que solo digamos que están preocupados por su ingreso arrendando su local. En esta estrategia de único dueño, pues se destacan los centros comerciales, como les acabo de mencionar, de Arcadia y Fontanar, que pueden cuidar a los arrendatarios y diseñar la mezcla que permita garantizar el atractivo del centro comercial a largo plazo y no ir muriendo una muerte muy lenta a largo plazo. Gracias a esta estrategia en nuestros centros comerciales y muy de la mano de nuestros aliados de Cimento, hemos logrado mantener la vacancia de nuestros centros comerciales alrededor del 3%, cuando en un momento, pues, en otros centros comerciales de propiedad horizontal, estas vacancias llegaron casi a los dobles, al doble dígito. Entonces, esa es una de las grandes claves para el éxito a largo plazo. Otra clave del éxito a largo plazo es la capacidad de incorporar estrategias de retail omnicanal que complementen a las ventas online y a las ventas físicas de una manera armoniosa. Para nuestro caso, hemos lanzado pues, aplicaciones móviles que permiten a los usuarios hacer compras en las tiendas de los centros comerciales y que esas compras les lleguen a las casas o hacer curbside pickups, ayudando así a la economía del centro comercial y no solamente del retail físico, porque lo que necesitamos es que la caja registradora de los retailers que están en los centros comerciales sigan sonando para pues, que siga siendo una estrategia atractiva para los clientes tener un local en nuestros centros. Más a largo plazo, lo que estamos viendo es que sí va a haber una migración del retail a proyectos de uso mixto que incorporen vivienda, retail, oficinas, todo en un mismo sitio. Y para esta estrategia, nuestra gran apuesta de este modelo es el proyecto de Proscenio en Bogotá. Ahí vamos a tener pues, vivienda, oficina, entretenimiento, todo incorporando un concepto conocido como el 24-hour city. La idea es que sea un proyecto diseñado con urbanismo apropiado, emulando a Brickell City Center en Miami o al Hudson Yards en Nueva York. Y pues esa va a ser la clave del éxito a muy largo plazo, no solo de retail, sino allá estamos viendo que se está moviendo todo el desarrollo inmobiliario del siglo XXI. Entonces, solo para terminar la intervención, al final no estamos viendo un fin del retail físico. Lo que sí estamos viendo a causa de esta situación es una aceleración de estas nuevas tendencias, como a centros comerciales de único dueño y proyectos de uso mixto de renovación urbana, que para allá íbamos, pero pues que fueron muy marcados y muy acelerados por la coyuntura actual. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, gracias. Y terminamos esta primera parte con la misma pregunta, enfocados en el tema de multifamily con Sebastián Luque de CCLA. Adelante, Sebastián. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Colcapital también, gracias por la invitación. Les cuento rápidamente, digamos, impactos que hemos visto en temas de multifamily. Personalmente, multifamily en Colombia es un negocio totalmente nuevo. Hasta ahora estamos dando los primeros pasos en este sector. Obviamente tuvimos, dado digamos, la operatividad del negocio, pues digamos que tuvimos que hacer unos cambios para asegurar temas de salud en nuestros inquilinos, para implementar temas de pues, un programa de Nomad Care, pero digamos que eso, bueno, digamos, temas que impactaron, que digamos que vemos que pueden ser más transitorios. Ya, digamos, temas de negocio más fundamentales, precisamente vemos que las crisis pasadas han probado, pues, digamos, que este es un negocio muy resiliente y esta crisis no ha sido nada diferente. Digamos que los fundamentales, o sea, digamos, el negocio multifamily está basado en need basis, ¿no? O sea, al final la gente necesita
comer, necesita dónde dormir, y esa prioridad la siguen teniendo. Y como tú bien decías, Sandra, al principio, digamos, de esta intervención, pues digamos que al final hay una demanda, una creación de hogares gigantesca. Entonces nosotros vemos que los fundamentales están ahí. Obviamente hay un tema de affordability importantísimo, que vemos que digamos que la vivienda en renta o la multifamily va a suplir. Vemos un tema demográfico de promedio de edad de alrededor de 30 años, de una población que no necesariamente quiere comprar vivienda, ya sea por tendencias de flexibilidad, movilidad. En general, la gente, digamos, ha podido, digamos, patear hacia el futuro esa decisión de compra alrededor de 10 años o más si comparamos lo que pasaba hace unas décadas atrás. Entonces, digamos que lo que hemos visto en esta crisis es que es un activo que, digamos, que en temas de rentas está muy atado al IPC, es una cartera que digamos que manejada profesionalmente, uno logra mantener niveles de cartera muy sana. Nosotros en nuestro portafolio, que hoy en día en Latinoamérica tenemos alrededor de 2.500 unidades operando, estamos manejando una cartera vencida, digamos, del 0.25%, y es una demanda muy atomizada. Entonces, al final lo que vemos es que este activo, que precisamente en crisis anteriores ha demostrado esa resiliencia, en esta crisis la volvimos a ver. Qué mejor que con, digamos, una primera ola digamos, de asset class en la región, ya sea en México, Chile, Colombia, digamos que en crisis anteriores no habíamos tenido la oportunidad de ver el comportamiento, dado, pues, digamos, esta reciente incursión. Pues digamos que a lo largo de nuestro portafolio en Latinoamérica estamos viendo que efectivamente sigue probándose esta resiliencia. Entonces, pues digamos que vemos que el mercado de capitales también lo está reconociendo. Obviamente el impacto de los primeros 12 meses post-crisis o durante la crisis, pues claramente estuvo un mercado de capitales bastante mesmado, pero sí vemos que con las tasas de interés tan bajas como están, obviamente los activos inmobiliarios siguen siendo una opción muy interesante en general para los inversionistas institucionales, y en particular en Colombia, pues en temas de diversificación, que claramente a hoy no hay multifamily en los portafolios de los institucionales, ya sea fondos de pensiones, aseguradoras o los mismos fondos de capital privado, como el PEI, que tiene carteras diversificadas, etcétera. Vemos que esto va a ser pues un activo, una asset class que va a coger mucha fuerza, no solamente por los fundamentales, sino también por la importancia de diversificar los portafolios en el mercado de capitales. En Estados Unidos vemos que hoy en día ya ocupa la primera posición en temas, digamos, de exposición digamos, dentro de las carteras inmobiliarias, el asset class que más pesa. En Europa, pues vemos que diferentes países, pero cada vez está ganando terreno el multifamily dentro de estos digamos, portafolios, y vemos que en Colombia pues no va a ser diferente. Vemos que simplemente estamos arrancando de cero y creemos que en largo plazo pues sí va a tener mucho camino por recorrer. Entonces eso, digamos que digamos a grandes rasgos cuál ha sido el impacto de esta crisis en multifamily, un poco como lo estoy viendo en los próximos meses a seguir o años a seguir. Muchas gracias, Sebastián. En aras de cumplir el tiempo voy a hacer la segunda pregunta, voy a cambiar el orden, y acá es profundizar un poco más en la percepción de los riesgos. ¿Consideran ustedes que ha habido una percepción de los riesgos, un cambio en la percepción de los riesgos en la industria, por supuesto frente a los inversionistas o las inversiones inmobiliarias a raíz del impacto del COVID en el sector? Muy enfocados en riesgos, voy a cambiar el orden, pero se mantienen, por supuesto, en sus segmentos. Entonces, arranco con Jairo, les voy a recortar el tiempo a 2 minutos, con eso logramos evacuar la tercera pregunta, o siendo muy juiciosos a 3 minutos, y la última pregunta dejamos una reflexión final. Adelante, Jairo, hablemos entonces de la percepción de riesgos de la industria frente a las inversiones inmobiliarias, dada la coyuntura del COVID. Gracias, Sandra. Sí, pues efectivamente, una vez se detonó la crisis de la pandemia, la percepción de riesgo por parte de los inversionistas se aumentó, porque la gran incógnita era qué tanto en forma estructural se iba a afectar el uso de los activos comerciales, oficinas, logísticos. Y con el paso del tiempo, pues se ha venido eliminando parte de la incertidumbre. Como lo mencionaba Ricardo,
Nosotros en el tema de centros comerciales, donde también tenemos una exposición, tuvimos unos primeros meses de muchísima afectación porque los locales no estaban funcionando. En el tema de las oficinas, que se han mantenido los contratos y no ha habido una modificación importante en los ingresos, existe la incertidumbre relacionada con el regreso a la oficina por parte de las grandes corporaciones. Nosotros en el PEI tenemos una base muy diversificada de inversionistas y consideramos que una buena forma de medir qué tanto los inversionistas han aumentado o tienen una mayor percepción de riesgo, pues es la liquidez de nuestros títulos en el secundario. Sandra, cuando se detonó la crisis en los primeros meses, el valor del título del PEI logró o tuvo una modificación, un descuento en el mercado secundario entre el 18 y el 20%. Pero en la medida en que se ha eliminado en parte la incertidumbre, no totalmente, pero sí que se ha venido eliminando esa incertidumbre, el valor del título también ha evolucionado. Y eso es una muestra de que los inversionistas están retomando confianza en el sector y en la inversión inmobiliaria. Nosotros entregamos unos rendimientos distribuibles periódicos y si bien el segundo y tercero que entregamos el año pasado tuvieron una afectación, el que entregamos en febrero de este año prácticamente estuvo en niveles pre-COVID. Nosotros vamos a lograr este año cerrar el año con un dividend yield muy parecido, cercano al 5%, muy parecido de los que teníamos antes del COVID. Y eso permite que los inversionistas retomen la confianza. Hoy en día, como te lo decía Sandra, el título del PEI ya está por encima del 95% transando en el secundario. Y la liquidez del título, porque nosotros tenemos un portafolio de activos inmobiliarios, pero que está representado en unos títulos fungibles que transan en la bolsa, y hoy en día se ha recuperado de manera significativa también el volumen transado. Entonces yo creo que esa percepción inicial de altísimo riesgo porque los activos inmobiliarios podían dejar de utilizarse y podrían desvalorizarse, se ha venido mitigando y los inversionistas han venido retomando confianza y eso se demuestra en los resultados que te compartí. Muy bien, Jairo, muchas gracias. La misma pregunta ahora para Sebastián Luque en el mismo segmento, complementando un poco lo que ya habías arrancado a plantear desde el punto de vista de percepción de riesgo en el tema multifamily. Adelante, Sebastián. Perfecto. Pues digamos que ya en la pregunta pasada alcancé a tocar algo al respecto y efectivamente yo creo que si algo multifamily, pues digamos que ha seguido sacando la cara dentro de los asset classes en la percepción de riesgo de los inversionistas institucionales y en general el mercado de capitales, precisamente por la predecibilidad de los flujos. Entonces, dadas estas demandas atomizadas en los portafolios, dado, digamos, esta fuerte indexación normalmente al IPC, pues al final lo que vemos es que esta estabilidad de flujos, pues incluso en tiempos de crisis, pues al final termina siendo una gran opción de inversión para los inversionistas, ¿no? En general, aseguradoras, fondos de pensiones que necesitan tener esa previsibilidad y ese digamos, pues ese yield para poder, digamos, hacer un match a sus liabilities, pues al final se sigue demostrando. Entonces, en general, puede que en crisis se puede apreciar ciertos spread entre las tasas libres de riesgo y los portafolios de real estate, pero pues obviamente dentro de esos portafolios si vemos diferentes clases, vemos que multifamily, los inversionistas institucionales sí lo están reconociendo, pues digamos como este activo que les genera estabilidad en el largo plazo. Perfecto, Sebastián, gracias. Continuemos entonces en esta parte de la percepción del riesgo de la industria con Ricardo y los temas de comercio y usos mixtos. Adelante, Ricardo. Gracias, Sandra. Pues en general vemos que el apetito por inversiones en el gran segmento de activos de finca raíz se mantendrá ya, pues que se trata de activos refugio en tiempos de turbulencia. Sin embargo, pues coincido mucho con Jairo y si bien es cierto que la percepción de riesgo en la industria y sobre todo en el segmento de retail ha aumentado, pues como lo mencioné anteriormente, hay que distinguir entre el retail tradicional, digamos que los locales en centros comerciales de propiedad horizontal o centros comerciales tradicionales en la calle, y retail que se encuentra pues anclado en centros de experiencia y centros de vivienda. Al final lo que estamos viendo es que va a haber un flight to quality
de los retailers a los centros comerciales que logren implementar una estrategia unificada exitosamente y que logren mantener el atractivo de sus centros comerciales y de sus centros de uso mixto a través del tiempo. Por eso fondos como los nuestros, que permiten al inversionista, digamos, tener una exposición a todo un proyecto, se vuelven más atractivos para inversionistas retail que antes invertían en locales comerciales aquí y allá. Digamos que esa era la política de inversión de muchos inversionistas en el pasado. En adición, pues en el caso de Yellowstone específicamente, pues también lo estamos complementando de estrategia con una estrategia de inversión en vivienda que, pues como tú lo mencionaste al principio del panel, está gozando un momento estelar en los últimos meses, y como probablemente el doctor Fuad les va a dar más color en la intervención. Pero entonces lo que estamos viendo es sí, la percepción ha aumentado. Sin embargo, pues es necesario hacer el doble clic y distinguir entre el tipo de retail que antes todos teníamos en la cabeza y el retail hacia el cual estamos migrando en estos tiempos post-COVID. Perfecto. Gracias, Ricardo. Terminamos esta segunda pregunta cambiando solo el segmento de que vamos a hablar. Juan Velasco, entonces, profundicemos un poquito, pero hablemos de vivienda social y vivienda no social. Fuad, frente a la percepción de riesgo, el cambio en la percepción de riesgo de la industria, ¿qué opinión te genera esto? ¿Ha habido un cambio en esto? Y viendo las cifras, las recientes cifras, ¿cómo ves tú este cambio en la percepción del riesgo? Adelante, Fuad. Muchas gracias, Sandra. Sí, este tipo de activo inmobiliario ha tenido un comportamiento, el de vivienda en venta, muy distinto al de los otros activos desde el punto de vista de inversión, y ha sido muy positiva la evolución con lo que ha pasado el último año. Les voy a explicar. Demográficamente, nosotros en Nexus tenemos inversiones en proyectos de vivienda desde que inició el fondo. O sea, siempre hemos creído en la estrategia porque demográficamente Colombia es un país con un déficit habitacional cualitativo y cuantitativo del orden de 2.300.000 viviendas. Al ritmo de ventas actual de 200.000 más o menos, si dejáramos esa cifra estática, nos tomaría 10 años, digamos, cerrar esa brecha. O sea, hay un potencial demográfico sin duda gigante ahí. Y eso venía bien. El 2019 fue un gran año y eso venía bien, y la percepción de inversión, digamos, que era buena. Sin embargo, ¿qué pasó en el 2020? Pues apenas sucede la crisis, fueron un par de meses muy difíciles porque nos pararon a todos, inclusive las obras. Y aquí tengo que decirlo, gracias al excelente trabajo de la doctora Sandra y su equipo en Camacol, pues rápidamente logramos que el gobierno entendiera la importancia de este sector para la recuperación de la economía. Un sector que genera, pues hoy del orden de 1.100.000, creo que es el dato, de empleos, que uno no podía pararse porque es un impacto de entrada, pues en el estrato más bajo de la población, que son los obreros, pero adicionalmente, que es la fuente de recuperación, digamos, que mejor puede tener pura teoría keynesiana un gobierno, y es construcción de vivienda e infraestructura. Entonces, rápidamente reabren obras, y subsidios que ya venían, como el subsidio concurrente o los dos subsidios concurrentes, se complementan con subsidio a la tasa Fresh para bis y no bis, con garantías del Fondo Nacional de Garantías al Crédito, y lo que vemos es una recuperación fuertísima, donde les quiero explicar algunas de las cifras. En el año 2020 tuvimos un crecimiento en general en venta de vivienda del 12% frente al año anterior, donde la vivienda de interés social, pues que es la que más ha jalonado, creció un 24% en pesos frente al año anterior. Como mencionó la doctora Sandra, ahora, si tomamos este momento actual, el segmento BIS, que es el que ha liderado, creció un 88% año a año en el mes de marzo, y llevamos un acumulado de 25% de crecimiento en ventas. Se espera, como dijo la doctora Sandra, cerramos trimestre en 55.000 viviendas, y eso se extrapola, son 220.000 viviendas. O sea, estamos en récord histórico en ventas de vivienda, sobre todo pues estratos bajos en el país. ¿Qué significó eso? Les cuento desde el caso de Nexus. Siempre creíamos en la estrategia de invertir en vivienda de estrato medio y bajo. Veníamos levantando un fondo desde hace 2 años, veníamos bien, pero se frenaron los inversionistas con la crisis, la pandemia, y cuando logramos demostrarle, con todo lo que estaba pasando, las cifras de Camacol, etcétera, pues logramos un cierre parcial en medio de la pandemia el año pasado de 200.000 millones de pesos, para un cierre final que vamos a tener de 300.000 para invertir
principalmente en proyectos de vivienda de interés social que ya estamos invirtiendo. Entonces, sin duda, un comportamiento bien diferente al que hemos tenido, ya mis compañeros lo hablaron, nuestras inversiones más grandes realmente, más de lo que he hablado, son en comercio y en oficinas, y ahí pues la percepción ha sido muy fuerte, como mencionaron mis colegas, de parte de los inversionistas, y creo que ha sido pues realmente equivocado porque el futuro es gigante, ahora vamos a hablar de eso, pero en vivienda sí el comportamiento ha sido distinto, ha sido muy positivo, como ya lo expliqué. Con eso termino, Sandra. Muchas gracias, Juan. Tenemos la última pregunta y tenemos muy poco tiempo, pero la voy a hacer y les pido que nos tomemos un minuto cada uno para hacer una reflexión final, porque ustedes lo han dicho, de alguna manera lo han ya dejado entrever. ¿Cuáles son las perspectivas para estos fondos de capital privado? Ya hablamos de que hemos roto paradigmas, cómo es la incertidumbre, ese contexto macro y las oportunidades. Denos la visión general, no los voy a hablar por segmentos, hablen en general. Voy a arrancar entonces con Ricardo Boada para no interrumpirlos, seguramente en el cumplimiento del tiempo. Ricardo Boada, Juan, Jairo, y terminamos entonces, terminamos ya con una última intervención. Un minuto para cada uno. Perspectivas para estos fondos de capital privado. Mil gracias, Sandra. Y también para hacer la intervención corta, pues simplemente para resumir, como lo hemos explicado, yo creo que todos los panelistas estamos convencidos de que la oportunidad en el sector inmobiliario es clara. Especialmente, pues, en nuestro caso, en proyectos de vivienda, como lo acaba de explicar el doctor Fuad, en proyectos de vivienda a gran escala con un componente muy importante de sostenibilidad, y proyectos de retail, como pues, lo expliqué anteriormente, basados en experiencia y pues de único dueño. Por otro lado, con respecto a la estrategia de valor del gestor profesional, consideramos que esta crisis pues, ha beneficiado a gestores cuya estrategia de creación de valor está claramente definida y se encuentra basada en drivers a largo plazo. Para terminar, pues creemos que las perspectivas son positivas y sobre todo para aquellos gestores y fondos que logren capitalizar estas nuevas tendencias y se logren adelantar a la curva del siglo XXI. Para el caso Yellowstone en concreto, y ya para terminar, las oportunidades son claras y tenemos una estrategia que creemos que es pues haciendo eco de todos mis panelistas, la ganadora. Activos de uso mixto con los más altos estándares ambientales y sociales, generando flujos estables para los inversionistas. Y por otro lado, complementado una estrategia de inversión en vivienda a gran escala, aplicando el concepto de ciudad dentro de las ciudades para generar vivienda para la clase trabajadora y disminuir el déficit habitacional de nuestro país. Entonces, muchas gracias, Sandra. Gracias, Ricardo. Adelante, claro Juan. Sí. ¿Sigo yo, Sandra? Sí, dale, Juan. Bueno, qué pena. Listo, yo no voy a hablar de los tipos de activos inmobiliarios, voy a hablar del vehículo y la inversión. Si yo fuera un vicepresidente de inversiones de un inversionista grande en este momento, sin duda estaría invirtiendo fuertemente en este tipo de vehículos y les voy a decir por qué. Si tomo un informe de Morgan Stanley de abril del 2020, las rentabilidades de los fondos cuyos vintages, cuyo año fue fondos que cerraron justo en una crisis o después de la crisis, cuando obtienen la liquidez ahí, el dry powder, sus rentabilidades han demostrado en el pasado ser 68% mayores que las de fondos que habían cerrado antes. Voy a un informe de Institutional Investor que dice las mejores rentabilidades que están proyectando de fondos hacia adelante serán los que cierren en 2020-2021. Y por último, solo quiero citar a Steven Schwarzman, CEO y chairman de Blackstone, pues el principal fondo de capital privado de real estate del mundo, donde él dice en su libro, en su autobiografía, que el real estate siempre es una buena inversión y siempre se recupera. Ellos hicieron una inversión gigantesca en comprar Hilton cuando nadie le creía al tema hotelero y lo convirtieron en la inversión de private equity más rentable, el múltiplo más alto que ha habido en la historia, con lo que lograron hacer con los hoteles en un momento de crisis. Y en el momento de la crisis subprime, una estrategia que le parecía loca a todo el mundo, con todas las daciones en pago de los bancos en Estados Unidos, se dedicaron a comprar casas individuales y a amasar el portafolio de casas en renta más grande que se ha construido en la historia y lo vendieron a un múltiplo increíble. ¿Por qué? Porque la propiedad raíz siempre se recupera. Entonces, en síntesis, si yo fuera un inversionista, creo que tienen que invertir activamente en el año 2021
que es cuando mejores oportunidades de precios en las compras y en las inversiones vamos a encontrar. Gracias, Sandra. Muy bien, Juan, muchas gracias. Continuemos con Jairo sobre estas perspectivas para los fondos de capital privado. Jairo, 1 minuto para rematar. Adelante. Gracias, Sandra. Pues muy de acuerdo con los colegas, y lo que decía fue súper importante. O sea, siempre el real estate se ha caracterizado por ser, como también lo mencionaba Ricardo, una inversión refugio, con unos comportamientos en el largo plazo espectaculares. Entonces, cualquier portafolio de un inversionista institucional debe tener una exposición al tema de real estate. Yo creo que como perspectivas, claramente, además de esa vocación de largo plazo, la flexibilidad, Sandra. Yo creo que los gestores, los asset managers de los diferentes vehículos de inversión debemos ser conscientes que tenemos que introducir un concepto claro de flexibilidad para atender tanto las expectativas de nuestros arrendatarios, de nuestros inversionistas y de todas las audiencias o grupos de interés. Un tema que tal vez no se ha mencionado, pero lo considero muy importante, y es la importancia que va a jugar el tema tecnológico. Y no simplemente como un tema de acumular información, sino que se vuelva transversal para todo el negocio y que potencialice el negocio. La capacidad de reconvertir activos, Sandra, eso es supremamente importante, ya varios lo han mencionado, el tema de proyectos de uso mixto. Si yo de pronto tengo un proyecto de uso mixto con una composición de un uso que no está funcionando, también debo tener la capacidad de reconvertir. Eso me parece que es muy importante. Y atándolo a un punto que tú tocaste en la introducción, Sandra, y es la capacidad que todavía hay de crecimiento. A nosotros nos gusta monitorear un indicador que es el siguiente, y es cuánto representa el market cap de los vehículos de inversión inmobiliaria del PIB del país. Y en Colombia apenas excede el 2%. En países desarrollados, ese mismo porcentaje supera el 5 y 6%. O sea que todavía hay un espacio muy grande para el crecimiento en inversión inmobiliaria. Vivienda para renta, comercio, como bien lo decía Ricardo, es muy distinto, y ahí toco el último punto que me parece que es fundamental, que todos los que estamos en esta industria seamos conscientes, que es la importancia del gobierno corporativo. Tener un centro comercial o un complejo corporativo de oficinas de un único dueño se puede gestionar. Uno puede otorgarle descuento a quien quiera, puede retener las marcas, puede ser más atractivo. Y eso es muy importante porque nos genera un diferencial gigante. La vacancia de centros comerciales de copropiedad o, digamos, bajo el esquema tradicional, alcanzó a bordear el 20%, mientras que la vacancia de los centros comerciales de un único dueño está muy por debajo. Entonces, vocación de largo plazo, flexibilidad, uso de la tecnología, capacidad de redesarrollar los activos. En últimas, hay unas perspectivas supremamente interesantes. Ya mencionaba el caso de cómo se ha recuperado el valor del título. Y eso no es solamente en nuestro fondo. La mayoría de los fondos de inversión inmobiliaria tuvieron un comportamiento similar, donde hubo una caída importante en los primeros meses producto de esa incertidumbre. Pero en la medida que se ha podido validar que los fundamentales del negocio permanecen intactos, pues los precios se han recuperado. Muchas gracias, Jairo. Y cerramos este panel con esta última pregunta con Sebastián. Adelante, Sebastián. Perspectivas para los fondos de capital privado. Perfecto, muchas gracias. Pues no, nada muy distinto a lo que ya los otros 3 panelistas dijeron, pero lo que simplemente enfatizo en algunos puntos. Sin duda, yo creo que los próximos 2 años van a haber oportunidades gigantescas para invertir. Concuerdo totalmente con Juan. Concuerdo totalmente con Jairo, que efectivamente, pues digamos, dentro del portfolio allocation de los inversionistas institucionales, en Colombia estamos under allocated a lo que puede ser los activos inmobiliarios. O sea, digamos que cada vez en mercados desarrollados como Estados Unidos, Europa, un institucional puede estar alrededor de 10% digamos, invertido en activos inmobiliarios. Eso ha sido una tendencia creciente en los últimos años, y creo que pues en Colombia en general los institucionales están pues digamos underallocated en el sector. Entonces sí creo que a través de inversiones con gestores profesionales, por las bondades que ya Jairo, Fuad, Ricardo, yo les hemos venido diciendo, sí creemos que va a haber unas oportunidades gigantescas para poder seguir consolidando esta industria en los próximos años. Sin duda yo creo que va a ser una buena década por delante para esta industria. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Solo quiero cerrar agradeciendo a Colcapital por la invitación. A Paula, mil gracias. Tuvimos el orgullo, el honor de tener a Paula en nuestro último congreso presencial, que tiene este mismo objetivo,
Tenemos que unificar lenguajes, tenemos que trabajar juntos, tenemos que aprovechar la generosidad del conocimiento, como nos pasa hoy con estos panelistas de lujo que nos dejan, nos cambian el panorama, nos aterrizan donde estamos, muestran cuáles son esas posibilidades de inversión tan maravillosas que hay en este sector en Colombia. Este mercado inmobiliario es un océano azul, este mercado inmobiliario colombiano está lleno de oportunidades, son oportunidades de la inversión profesional, la innovación, como lo decía Jairo, el desarrollo de muchos segmentos, cambiar algunos modelos, obtener nuevos modelos de inversión, nuevas maneras de financiar. Este es un mercado sí, en desarrollo, pero con enormes oportunidades. La pandemia tuvo impactos, pero la realidad es que hablar de este sector es hablar de reactivación, y la reactivación ha servido además para cambiar paradigmas, y nuestros expertos nos permitieron entender y conocer eso. Lo último para decirles, tenemos que seguir construyendo capacidades, tenemos que tener un lenguaje común entre todos los actores. Eso es parte de la tarea de los gremios, y lo digo como representante de Camacol. Nosotros tenemos un comité maravilloso para hablar de multifamily, y las grandes cosas que han salido para el país ahorita, ha salido más de ese comité, actuando como sector privado y llevando las propuestas al sector público. Eso nos va a ayudar enormemente a dar saltos cuantitativos para la llegada de nuevos capitales, para mover este sector, porque claramente las cifras lo mostraron, no solo el potencial, sino adicionalmente en este momento de reactivación, hablar de construcción y hablar de sector inmobiliario es hablar de reactivación. Muchas gracias a los panelistas, maravillosas las intervenciones. Paula, gracias. Colcapital, muchas gracias por la invitación y pues adelante. Gracias. Muchas gracias.